Si ustedes están en el tercio externo de la clavícula, ¿cierto? Un través de dedo por debajo de la clavícula, me voy a encontrar con ¿qué estructura? ¿Qué es dolorosa? ¿Mm? La coracoides. ¿Quién se inserta en la coracoides? ¿Y? Cabeza corta del bíceps. ¿Y? Cora coraquial. Cora coraquial, pectoral menor y cabeza corta. O sea, tres músculos, ¿verdad? Ahora, si yo estoy en esta posición, ¿se recordaron? Tercio externo, bajo clavícula, uno, dos, través de dedo, ¿cierto? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Pero sientes ahí? No, pero ya, ahí estamos. Generalmente es dolorosa la coracoides. Si yo estoy ahí y salto un poco, con el brazo en esta posición, y salto un poquito hacia el lado, la primera estructura ósea dura que yo palpo debe ser el troquíter. ¿Troquíter o troquín? Troquíter. Si yo hago esto ahí, corredera bicipital, y si yo hago esto ahí, troquín, bajo el mismo dedo. ¿Ya? Mira ahí. Eso es la troquín. Troquíter, corredera, está ahí, y troquín. ¿El troquín externo? Sí, troquín. Y si es al revés, me perdona. ¿Ok? Troquín, corredera y troquíter. Sí. Pero de fuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Troquín? Sí. Corredera y corredera. Ya, ok. Les voy a creer a ustedes. Me parece. ¿Para qué? Pero a mí ya no. Entonces, ¿ok? Para que tengan ese recuerdo anatómico. Ya, y si ustedes, por ejemplo, están ¿cierto? Saltan un poquitito hacia acá, dijimos, la coracoides, saltan un poquito hacia afuera, lo más probable es que sea el troquín. ¿Sí? Si ustedes llevan el brazo hacia atrás, ¿ya? Lo más probable es que van a palpar ahí ya el supraespinoso, un poquito más hacia afuera, ¿sí? Por la zona del troquíter, ¿ya? Si yo lo palpo, si yo estoy ahí es difícil palparlo, pero si yo hago esto y lo muestro ahí en la extensión, lo más probable es que pueda palpar el supraespinoso, ¿ya? Sobre todo las tendinitis y el supraespinoso pueden ahí realmente palpar ustedes el tendón, ¿ok? Recordar que tenemos la glenohumeral, ¿cierto? Glenohumeral, y que el arco que hace, ¿cierto? El arco coracoacromial, que va desde la apófisis coracoide al acromio, ¿cierto? Ese ligamento, por debajito está todo lo que es la subacromial, donde tenemos las bursas subacromial, subdeltoidea, pasa el supraespinoso que viene desde acá, ¿cierto? Se inserta en el troquíter y tenemos la porción larga del bíceps que llega, ¿cierto? A la carilla supraglenoidea. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos recordar. Croquete de espalda. Repite. Recordar, ¿cierto? Las disquinesias. Una disquinesia tipo 1, lo más probable que parezca ahí un poco más evidente. Una tipo 2, sí, es más difícil poder hacer, ¿se fija? Pero aquí, vamos a ver, bueno, hay que hacer un mentallo. ¿Okay? Y los desajustes musculares que se producen de acuerdo a estas disfunciones del músculo empiezan a generar después algunos elementos importantes. Recordar un poco también que el acortamiento pectoral menor también genera, ¿cierto?, un desbalance fundamentalmente de la escápula. ¿Ya? Ok. Aprovechando nuestro modelo, dijimos que tenemos algunas tendinopatías. ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, el supraespinoso? El supraespinoso lo podemos evaluar a través de un test, ¿ya? Aparecen en el jurado, aparecen en varios libros, no es un invento del profesor, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, el test de Jové, se escribe Jové, ¿ya? O yo, no sé cómo pronunciarlo, pero estamos en Chile. Plano escapular, no anatómico, sino que escapular. No es ahí tampoco, es ahí,
plano escapular. Y se llama test de la lata vacía porque se pide que el brazo esté, ¿cierto?, pronado con el dedo apuntándose abajo. Nosotros vamos a realizar una prueba, vamos a llevar los brazos hacia abajo, suponiendo que este es el brazo que está, el derecho que está complicado. Al hacer este mecanismo, el paciente va a sentir dolor o bien falta de fuerza a nivel, ¿cierto?, de la inserción del supraespinoso. ¿Ya? Ahí se cataloga como test positivo. Caso. Test de Joe. ¿Ok? Siempre plano escapular. Ahí. Que siga el plano escapular. Con la mano pronada hacia abajo, la carga es descendente, dolor a nivel del hombro o mecanismo, sensación de falta de fuerza en ese sentido. Ok. Para evaluar el subescapular, ¿qué es lo que hace el subescapular? Es un rotador externo interno. e interno. ¿Ya? Se describe un test que es el de Gerber, no de Gerber-Ganz. El de Gerber-Ganz dijimos nosotros que era el del cajón, ¿cierto? En la cual le pedimos al paciente que lleve en rotación interna máxima, ¿ya? Yo lo voy a hacer, voy a hacerlo de este lado para que ustedes vean, observen, ahí. Le voy a pedir al paciente que despegue la mano de la espalda, es decir, con una resistencia contra mi mano, vamos, despega ahí, y el paciente siente el dolor, ¿cierto?, a nivel de la inserción en el subescapular, ¿ya? A nivel del troquín en este caso. Vamos, lleva ahí. Dolor o sencillamente incapacidad para poder despegar el brazo de la espalda. Como muchas veces les va a tocar ver a ustedes un paciente que tiene ya restricción de movilidad, nosotros podemos hacer un Gerber, ¿cierto?, invertido, y le pedimos al paciente que se cargue la guarita, ¿ya? Ahora, yo siempre le pido, yo siempre le coloco la mano ahí, vamos, cosa que me empuje mi mano, para ver si el paciente realmente hace la fuerza o no, vamos. ¿Ya? Y lo mismo de ir a sentir dolor en la zona que irradia, ¿cierto?, de inserción del subescapular, ¿ok? ¿Estamos? Si el paciente no es capaz de hacer esto, porque el paciente realmente que no llega hasta ahí, o sea, va a ser imposible hacer ese test, le piden este otro, es como un Gerber invertido. Y el otro es el del infraespinoso, ¿ya?, que la literatura lo describe en que tú llevas el brazo a 90 grados, te posicionas a nivel, ¿cierto?, del hombro, a nivel de sus puntos de inserción, y le pides al paciente que haga esto, vamos, lleva rotación externa, ahí. Yo lo encuentro, no me gusta mucho porque encuentro que casi el paciente que no va a poder llevar el brazo hacia arriba. Entonces yo lo modifiqué, relájate un poquito, tú no hagas nada, lo hace solamente el kinesiólogo. Le llevo el brazo, yo se lo llevo a más o menos casi 90 grados, dependiendo si el paciente también puede que le duela mucho, ahí hay que hacerlo con mucha calma, y le pongo una resistencia ahí y le pido que haga hace una rotación externa, ahí, ¿ya? Es mucho mejor que hacerlo con el brazo muy inestable, ¿ya? Entonces yo este test lo modifiqué ahí, ¿ya?, que es el de paté. Ahora le puse zapaté. No la había veído, ¿ya? Okay. Ahí. Vamos, ahí. Ahora, este test, si tú quieres evaluar un test para evaluar todo el manguito rotador, ¿ya?, que se llama test de la caída, y que tú lo dejas el brazo ahí, mantenerlo ahí, y le vas a pedir al paciente que lleve el brazo a la posición normal contra tu cuerpo. Y ahora, esto es lo normal. Pero un paciente que tenga una lesión masiva, rotura masiva del manguito rotador, lo más probable es que el paciente o no quiera llevar el brazo hacia abajo porque le va a doler, va a ser una fuerza excéntrica, y al ser una fuerza excéntrica indudablemente que hace mucho más fuerza, o bien el paciente tiende a hacer esto, como en forma compuesta, llevar el movimiento hacia abajo. Si el paciente realmente lo dice, lleva el brazo abajo, es que me va a doler, que sería ahí pegarle un poquito ahí y hacerle una pequeña presión a él, ¿ya? ¿Eso podría sonar como la caída? Claro, una caída brusca, no es una caída controlada, a eso me refiero. Cuando tú le llevas el brazo abajo, no haces esto, pero con una lesión, una rotura completa al manguito, lo más probable es que el paciente lo haga en forma compuesta o brusco y con mucho dolor, ¿ya? Entonces, esos son como... para el tendón del bíceps. Para el tendón del bíceps generalmente se describen dos tests. Uno es el de speed test y el otro es el de Yergason, ¿ya? El speed test, tú le pides al paciente que lleve ahí el brazo en flexión, ¿ya?, y tú le haces una resistencia a la flexión.
colocas tu mano a nivel de la corredera bicipital, ¿ya? El brazo tiene que estar supinado. Supinado, completamente supinado, ¿ya? Relájate. Y tus dedos, tu otro, va aquí a la corredera bicipital. ¿Por qué? Porque el paciente va a sentir dolor, lo va a sentir ahí, en la corredera, o bien va a sentir como una especie de subluxación, como que un chasquido, que podría ser como una inestabilidad del tendón en el surco, ¿ya? ¿Qué ocurre? Entonces, vamos a ver, llevas arriba, ahí, exacto, ¿ya? Entonces, dolor en esa zona, o incapacidad tal vez para poder flexionar el brazo, y puede ser también una zona, una sensación de inestabilidad como de subluxación del tendón en la corredera, ¿ya? Si hay algún mecanismo de subluxante en corredera, el speed test. Y el otro es el de Jervison, en la cual tu paciente lo tienes ahí en pronado, entonces le vas a pedir que haga una supinación con un poquito de rotación externa, ¿ya? Esto, ahí. Y yo se lo voy a resistir. Y mi otra mano va a ir también a nivel de la correa bicipital. Vamos, ¿llevan ahí? Eso. Dolor, inestabilidad, algún chasquido audible en la zona o palpable, ¿estamos? De la correa bicipital. ¿Estamos? Entonces, todas estas tendinopatías tenemos para evaluar: supraescapular, supraespinoso, infraespinoso, manguito completo, ¿ya? Bíceps. Y finalmente, ¿cierto? Lo que muchas veces tenemos y que es muy fácil de evaluar son los pellizcamientos subacromiales, los impingement, ¿ya? Cuando tú haces una abducción, ¿cuál es el movimiento normal del brazo cuando tú haces la abducción? ¿Qué ocurre a los 90 grados? De forma automática. Movimiento escapular. Al llegar a 90 grados hay una rotación automática, una rotación externa automática, de tal forma que tú puedas pasar el brazo hacia arriba, ¿ya? ¿Ok? Capaz que cierto lo describe muy bien, de que, claro, porque si tú no haces la rotación automática, ¿cierto? El brazo te queda casado, digamos, el choquete choca a nivel del arco coracoacromial y no te deja pasar más allá, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un pellizcamiento subacromial, o sea, estamos hablando que existe un conflicto de espacio, ¿ya? Deje los celulares al lado y atento, por favor. Si yo, más encima, con el conflicto de espacio que tengo, ¿cierto? Yo lo llevo a rotación interna máxima. ¿Qué le voy a generar? Más conflicto de espacio, ¿ya? Por lo tanto, si yo, que este test se denomina test de NIR, yo lo voy llevando hacia arriba, ¿cierto? Pero ya con conflicto de espacio, el paciente me empieza a ir a los 70, ¿te duele? Sí, me duele. Y ahí, más dolor. No, más dolor. Cada vez que tú avances en el arco, el paciente le duele más. Y eso se consigna como un test positivo del pellizcamiento subacromial. Test de NIR o el de Hawking, en la cual tú llevas ahí el brazo, ¿cierto? A una cierta abducción, si tú quieres en el plano escapular, con rotación interna, y haces este mecanismo ahí, paciente igual, le duele, vas ahí y le duele, ¿ya? Para los pellizcamientos, son dos test muy buenos en pellizcamiento subacromial, ¿ya? Son muy categóricos. O sea, cuando tú llevas el brazo hacia arriba, puede que el paciente le duela, bueno, si hay un dolor muy agudo, supraespinoso, tú le vas a hallar el brazo hacia arriba, le va a doler, ¿ya? Pero es muy categórico cuando y tú lo puedes hacer acostado también, mira, recuéntale. Tú, por ejemplo, Nil, lo puedes hacer aquí, y tú le preguntas al paciente, llevas ahí, ¿te duele? Un poco. ¿Te duele? No diga más, porque eso suena mal. ¿Te duele? Sí. Cada vez más te duele, mucho más. Y cada vez que tú llevas arriba, mucho más dolor. Recordad que cuando yo estoy haciendo rotación interna, estoy evitando esa rotación automática que tiene sobre todo los 90 grados. Por lo tanto, genero mucho más conflicto de espacio, ¿ya? O sea, es muy categórico y es muy bueno en los pellizcamientos subacromiales, ¿ok? Como bien categórico, o sea, es muy clarito. Se nos impide. ¿Estamos? Ok. Entonces,
partan con todos los de las tendinopatías de supra, infra y subescapular, desde la caída al manguito completo. Jefferson, esfínter, ¿cierto? Y de estos dos de los pellizcamientos. ¿Ya? Okay.